para que también, así como lo expresaban hace ratito en el coro, que realmente sea el Espíritu de Dios el que se mueva en este lugar y que sea Él el que traiga esa palabra de revelación, que no sea nada más una intención en nuestra mente o tratar de entender las cosas, sino que sea el Espíritu de Dios llegando a nuestro corazón y hacer ahí una revelación, una instrucción, una capacitación para que eso quede plasmado en nuestras vidas. Amén. Gracias te damos, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí presentes en este lugar. Gracias por habernos otorgado aliento de vida. Gracias porque hoy pudimos animarnos a salir de nuestros hogares y venir a este lugar. Gracias porque todos y cada uno de los que estamos aquí hemos hecho esa disponibilidad en nuestro corazón de recibir una palabra tuya, Señor. Gracias porque dice tu palabra que tú pones el sentir, tú pones todo lo que hay en nosotros, así como el hacer también. Gracias te damos por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú estabas antes que nosotros estuviéramos aquí, ya habías preparado todo, porque es tu anhelo y tu deseo que cada uno de los que estemos aquí sintamos tu presencia en nuestras vidas, que sepamos que no estamos solos, que no estamos a la deriva, que tú sigues siempre acompañando nuestro camino. Padre, te pedimos que este momento sea también guiado por ti, que todo lo que escuchemos aquí sea palabra que viene y proviene de ti y que no tiene ninguna intención que no sea más que expresar tus sentimientos y tu anhelo y tu deseo a todos y cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy hemos puesto un título un poco extraño, un poco raro tal vez, pero va a ir en el sentido de tal vez lo que estemos viviendo, ¿verdad? Las fake news o las noticias falsas, ¿verdad? Y todo esto tiene que ver con realmente el proceso que estamos viviendo. ¿Cuántos no hemos escuchado y va la intención al concepto ahorita del virus, ¿verdad? Que está causando esos estragos. Y no quiero hablar no quiero entrar en el tema, porque yo sé que hoy en día hay mucha gente trayendo mucha información al respecto. En un principio se habló y cuántos en iglesias, cuántos hermanos empezaron a hablar y decir: yo estoy cubierto y hay palabra para mí. Y hoy vemos que incluso a pastores, gente entregada, ha sido contagiada e incluso ha fallecido. Y entonces la gente empezó a decir: bueno, ¿qué está pasando? Entonces Dios no está cumpliendo su palabra. Entonces esas personas no estaban protegidas. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Será que entonces Dios no cumplió esa promesa? ¿O será que la persona no estaba en santidad como decía? ¿O será que él o ella fueron robados? Cada uno ha deseado o ha desarrollado una propuesta, ha desarrollado una noticia o ha tratado de entender lo que pasa. Y no quiero entrar en el tema de que si existe, que si no existe, que si somos utilizados, que si los medios, que no voy a entrar en eso. Simplemente quiero ir al punto donde hemos caído en un juego, y no estoy hablando del virus, sino estoy hablando del juego del comportamiento de las personas al respecto de esta situación, llámese como se llame, ¿sí? Dice el libro de Proverbios 18:8 que las palabras del chismoso son como bocados deliciosos. Obviamente no es la versión Reina Valera, pero más o menos nos va a decir algo así. Dice: la palabra, el chisme, es algo que al ser humano
le agrada, le atrae. Llámese de lo que estemos hablando, llámese de la circunstancia que estemos hablando. Ya lo decíamos hoy con este boom, con este noticia que ha ido a tantos niveles y que ha impactado tantas áreas, porque sabemos que esto no ha llegado nada más a trastornar los negocios o las finanzas de algunos países. Esto ya ha causado incluso confusión entre las mismas familias. Hay familias entre ellos, unos que están regañando, están tomando diferentes actitudes dentro de ellos. Hoy en día podemos observar que hay incluso cierta división en las familias, porque hay gente, miembros de la familia, que están queriendo asumir toda esta responsabilidad y querer llevar todo esto al pie de la letra. Y hay otros que están en un conflicto y dicen, ¿sabes qué? No lo creo. Y entonces entre las mismas familias ha creado esa confusión. Y lo que queremos decir no es, como ya les digo, no se trata de venir a evaluar qué dice la palabra de Dios acerca de este virus, sino lo que queremos exponer es lo que ha causado en la sociedad esta situación. Dice entonces el libro de Proverbios que los chismes es algo que al ser humano le agrada, le atrae, ¿verdad? Estar hablando, ya lo decíamos, estar hablando, estar en esa cierta postura de llevar o traer información, pues es algo que está en la naturaleza del ser humano. Proverbios 18:8 dice: la palabra del chismoso son como bocados deliciosos, pero penetran hasta el fondo de las entrañas. Dice, esto no es nada más una cuestión que se quede ahí como algo, ya lo decíamos, como que nos llame la atención, sino que es algo que va más allá. Otra versión dice: los chismes son deliciosos manjares y penetran hasta lo más íntimo del ser. ¿Con qué nos está diciendo aquí la palabra? Que por un lado esta condición del ser humano de estar hablando es una naturaleza que lo lleva a hacerlo, pero por otro lado está diciendo que esto tiene una repercusión no superficial, sino que va y causa un daño más allá de lo que nosotros podemos ver a primera instancia. Hoy decimos que el hecho de hablar de alguien más no es nada más algo meramente superficial, sino que eso puede causar un daño a las personas. Hoy en día decíamos cuántas familias se han dividido, pero a lo mejor la primera plática, la primera parte de esta división en las familias, a lo mejor fue el hecho de que uno quisiera y no hacer uso de las medidas sanitarias, pero eso solo fue el inicio. Después eso llevó a otros conflictos y empezar a hablar, y a lo mejor si es entre hermanos, como luego dicen, empezó a sacar los trapitos al sol y empezó a traer más cosas. Y la verdad es que estas palabras hieren a la persona y le calan y le quedan marcadas, y por esta situación de una palabra superficial pues termina creando confusión y división, que es lo peor, ¿verdad? Otra versión dice: qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan, ¿verdad? Es como ya lo decimos, es una cuestión que para el ser humano es algo que le atrae, ¿verdad? Dice en Levíticos 19: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Esto es una instrucción. ¿Por qué lo dice en el libro de Levítico, que es el libro que se le dio al pueblo de Israel como un manual, como una instrucción
de cómo tendría que estar comportándose. Sabemos que el libro de Levítico están todas las instrucciones, incluso cómo tendría que dividirse el pueblo, cómo tendría que estar conviviendo, cómo tendría que actuar en base a cualquier situación, ya sea si surgía un robo, si una persona le tomaba prestada y no la regresaba, qué pasaba si las personas se involucraban en una situación en la que no les compete. Todo eso estaba marcado en el libro de Levítico, pero aquí también en ese libro hace un apartado diciendo: y no estén chismeando entre ustedes, porque sabía que hay una condición al pueblo, al ser humano, de estar involucrándose en estas cosas. Es algo que podemos decir natural en el ser humano, ¿verdad? Si vemos lo que significa o de dónde proviene esta palabra o este concepto, vamos a ir a la palabra griega que se dice o se pronuncia como chisma, derivado en el latín schisma, que llegó al castellano como chisme. Se llama chisme a un rumor, un cotilleo o una habladuría que suele difundirse de boca a boca, muchas veces con el objetivo de criticar a una persona. Puede decirse que un chisme implica o hace referencia a alguien sin que éste se encuentre presente. Lo habitual es que el comentario que se realiza sea negativo para la persona aludida, por lo cual se supone que si se entera de la circulación del chisme, se disgustará. Dice: los chismes pueden aludir a una noticia verdadera cuyo protagonista no quiere dar a conocer, o a una noticia falsa que se difunde con un fin dañino. Murmuración, cuentos sobre alguna noticia verdadera o falsa para dañar a alguien. Entonces ya vemos ahí que la cuestión referente a esta habladuría o hablar de los demás, primero tiene una intención. Dice: normalmente es con una persona que no se encuentra. Siempre se va a hacer, o normalmente, o la mayoría de las veces se va a hacer cuando la persona no se encuentra presente. Y dice, y otra característica es que normalmente será para hablar algo negativo. Difícilmente o rara vez va a haber una reunión para decir: oye, vamos a hablar bien de alguien. ¿Qué les parece que vamos a ver cuántas características agradables, cuántos testimonios realmente de poder tiene esta persona? Difícilmente lo vamos a ver. Más bien dice que va con la intención, de hablar negativamente de la persona, de hablar algo que incluso dice aquí puede ser verdad. Un chisme no quiere decir que sea una mentira siempre. Puede ser verdad, es cierto, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase justificadora que dice: lo tengo que decir o se tenía que decir y lo dije, ¿verdad? O sea, no es por mí, no soy yo, no es que yo sea un chismoso, no es que yo quiera meter ahí cizaña, simplemente es algo que se tiene que saber, ¿verdad? Me tocó a mí, bueno, pues lo voy a hacer, pero nada más por eso, no es porque yo sea, ¿verdad? O otro que diga: es que mi pecho no es bodega, ¿verdad? Esto no lo puedo yo guardar aquí, ¿verdad? Dice entonces que pueden aludir a una verdad. El chisme no implica una mentira. Dice que incluso puede ser una verdad, pero implica algo que el protagonista no quiere dar a conocer. Pero alguien se encarga de decir: no, sí, se va a saber, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Verdad? Entonces hay esas dos cuestiones que a veces la gente confunde o confundimos, de decir: no, es que yo no estoy hablando un chisme,
Yo lo que digo es verdad. Y entonces ya viene esa justificación de decir, el chisme implica mentira y yo no estoy incurriendo en una mentira. Lo que yo estoy hablando es verdad. Sí, pero dice también la definición que aunque tú digas una verdad comprobable, pero si esa persona no la quería revelar, estás incurriendo en un chisme. No deja de ser un chisme aunque sea una verdad comprobable, ¿verdad? Entonces, esto es algo que empezamos a diferenciar. Hoy incluso la iglesia se justifica y dice, no es un chisme, estamos exhortando al amigo. Es para exhortar al hermano que necesita cambiar, ¿verdad? Necesita ver su realidad y por eso lo hacemos. No lo estamos exhibiendo, lo estamos exhortando, ¿verdad? Pero no deja de ser una justificación a hacer algo que decía el libro de Levítico: no se involucren en habladurías. ¿Por qué? ¿Por el hecho de hablar? No, ya lo vimos. Por el hecho de que esas habladurías van a perjudicar no nada más a la persona en lo superficial, van a hacer una huella en su corazón, van a marcar a esa persona y la pueden llevar a esa persona a una condición de una raíz de amargura, de una raíz de rechazo. No es nada más hablar por hablar. Esto tiene una repercusión, decía Proverbios, que eso va a calar en la persona más allá de las circunstancias. Uno de los puntos que vemos aquí es que el chisme descubre secretos, ¿verdad? Una de las cosas es que precisamente ya hablábamos, la intención es revelar situaciones que la persona normalmente ausente no quería expresar, y la gente dijo: no, déjame decirte que vamos a exponer tu caso, ¿verdad? Proverbios 11 dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Dice el libro de Proverbios, que la persona que anda en chismes es una persona que realmente no va a ser una persona de fiar. Está mal guardar, porque alguien pudiera decir: no, es que no estoy mintiendo, estoy hablando verdad. Sí, pero no se trata de hablar verdad o no. Ya vimos que el chisme no diferencia entre verdad o mentira. El punto aquí es revelar algo o exponer algo que no debe de hacerse. Y dice: el espíritu fiel lo guarda todo. En otras palabras, dice: una persona de fiar, una persona de la que se puede considerar un amigo, es una persona que puede guardar un secreto en el sentido de respeto a la persona. Con esto quiere decir, o no queremos decir que está avalando lo que se hizo, simplemente está guardando y respetando lo que esa persona le habló. ¿Sí vemos ahí la diferencia? El hecho de que alguien nos platique o nos confiese algo y que nos diga: pero por favor guárdalo, no implica que nosotros seamos esos cómplices, si fuera el caso, ¿verdad? Si alguien le dice: ¿sabes qué? Hice algo malo y me involucré en esta situación, no quiere decir que nosotros estamos avalando la situación. No quiere decir que nosotros le estemos diciendo: no te preocupes, vamos a ver cómo se olvida esto, no pasó nada. No, pero si la persona dice: no quiero que se sepa, y te lo digo porque más bien necesito otro tipo de ayuda de tu parte, no para que me expongas, sino para que me ayudes a cómo salir de este problema. Son dos puntos completamente diferentes. En otra versión dice: el chismoso todo lo cuenta, la persona digna de confianza guarda el secreto. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos da esa instrucción. Ya lo dijimos, no se trata de revelar o no
verdades, no se trata en este caso de ser cómplices de la persona. No se trata de decir, es que si él me dijo algo o me reveló algo y yo no tomo acción en esto, entonces yo me voy a convertir en cómplice, o yo le estoy de cierta manera diciendo que estuvo bien lo que hizo. No, no implica que usted sea condescendiente con lo que se hizo, sino lo que está poniendo aquí es que si alguien le dijo o le comentó que se lo iba a confesar o le iba a platicar, para que usted guardara eso y se lo expresó a usted, es porque esa persona necesita de usted un apoyo, si no, no se lo hubiera compartido. Si alguien no necesitara o hubiera en usted una salida a ese problema, no se lo hubiera compartido. Tenemos que entender que lo que está buscando esa persona es una ayuda, y no lo que está buscando es que usted lo exhiba. Son dos cosas completamente diferentes. La misma palabra dice que cuando una persona entra en una situación, la iglesia, lo mejor es que los hermanos, primero en particular, le llamen y le expongan la situación. Y dice la palabra que si la persona no recapacita, entonces vayan 2 o 3 y le hablen, pero nunca con la intención de exponerlo. Al final sí, dice, pareciera que la palabra dice, bueno, si el hermano sigue haciendo esa situación, díganle a la iglesia. Y parecía que esa instrucción fuera, exhíbanlo delante de toda la iglesia, díganle, mire, esta persona, este hermano no quiere cambiar. Parecía que que la instrucción era evidenciar a la persona, mas sin embargo, nosotros leemos más adelante ese pasaje y Pedro le dice, bueno, y entonces, Señor, ¿cómo nos vamos a comportar en esta situación? Al final, la palabra de Jesús es, tenemos que tratarlo como una persona nueva, en el sentido de volver a instruirlo, volver a capacitarlo, jamás desecharlo, jamás exhibirlo, jamás ponerlo fuera, ¿verdad? Entonces la instrucción nunca ha sido en el sentido de evidenciar a la persona, porque ya lo dijimos, eso va a causar una raíz en esa persona. Otra versión dice, el chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia, ¿verdad? Ya lo decíamos que esto del chisme o de la habladuría, pues es algo con lo que el ser humano o la naturaleza humana ha estado siempre trabajando con ello. Dice los historiadores que cuando las civilizaciones empezaron a formarse en todos los lugares donde comenzó estos grupos, obviamente necesitaban de un líder. Primeramente necesitaban de alguien que estuviera formando o guiándolos o llevándolos hacia un cierto lugar, pero también ese líder debería de empezar a gestionar la manera en cómo se iban a relacionar. Pero el hecho de que esa persona, ese líder, empezara a tomar cierta autoridad, empezara a tener cierto poder, pues obviamente en esas agrupaciones empezó a haber ese miedo o ese temor. ¿Cómo podemos contrarrestar? Por un lado necesitamos de que haya un líder que nos esté guiando, que nos esté llevando hacia el lugar que queremos, que nos esté coordinando. Pero por otro lado, ese líder va a tener más autoridad. ¿Y cómo evitamos que esa autoridad sobrepase y entonces se vuelva un tirano, se vuelva un abusador, ¿verdad? ¿Y cuál fue la solución? El chisme. Hablar de la persona, y por eso lo ponemos ahí, dice que esos cuentos
en las reuniones, en la noche, en las fogatas, obviamente cuando no estaba el líder, pues la persona empezó a hablar. ¿Por qué? Porque era la manera en que se pasaba información, ¿verdad? Ya dijimos verdades o mentiras. Hoy cuántas personas no hemos sido testigos de esas reuniones en casa que empiezan con otra cosa y terminan misteriosamente hablando de los que no están presentes, ¿verdad? Nunca fue la intención, la reunión jamás se hizo con ese propósito, ¿verdad? La reunión a lo mejor comenzó como un momento de compartir ahí los alimentos, o fue una visita y de repente empezaron a platicar y esa plática los fue llevando hasta que empezaron el momento donde empezaron a hablar de las personas ausentes. Bueno, pues ese era algo que desde tiempos anteriores se usaba y era la manera en que las personas hablaban de este líder y decían, pues yo he visto esto, ¿sabes qué? El comportamiento a veces es medio raro, porque cuando hablamos de hacer o de reunir ciertas provisiones, pues ¿por qué siempre empieza la división hacia él? ¿Por qué siempre empieza a contar primero los de su casa? ¿O por qué siempre él toma la delantera? Obviamente todo esto servía para que las personas se conocieran y empezaran a tener esa regulación, ¿verdad? Hoy en día, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en alguna oficina, ¿verdad? En alguna oficina donde hay más personas ahí en el mismo lugar, ya sea en el agua, donde está el depósito, donde está el garrafón, misteriosamente se levanta uno a servir agua y yo no sé por qué otro en ese mismo momento también le da sed, inmediatamente se pone también ahí, ¿verdad? O se está sirviendo un café y también al otro misteriosamente se le antoja y después de 3 o 4 ya están ahí en el café y ya el café es lo de menos, a lo mejor ya hasta el café se enfrió, pero están ahí, ¿verdad? Hablando. Entonces es algo que está en la naturaleza del ser humano y eso no es nuevo, por eso les decía, esto ha sido desde siempre y precisamente por eso la palabra dice, cuídense de andar involucrado en estas situaciones. Dice, el chismoso daña las relaciones. Y no es nada más, porque ya lo dijimos, qué sabroso es cuando hablamos del que está ausente. El problema es cuando el ausente soy yo. Ahí ya no nos gusta eso. Ahí ya nos pareció incómodo. Participamos 5 veces en la reunión porque yo estuve presente. Pero ¿qué va a pasar cuando ahora el ausente sea yo? Como luego dicen, ¿qué va a pasar cuando la comida sea yo, verdad? Dice Proverbios 16, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Por qué? Porque el hecho de que hablábamos de esa confidencialidad, de que una persona sienta la confianza, recuerden la palabra de proveniente amigo o referente a amistad, habla de confianza. Jesucristo, estando con los apóstoles, les dijo, ha llegado el momento de que les deje de ver como siervos. Dice, y ahora nos veremos como amigos. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un nivel de confianza que podemos hablarnos y comentar de otros temas, porque yo tengo la certeza de que ustedes sabrán comportarse a la altura, ¿verdad? Podrán seguir siendo amigos. Pero la persona que rompe o violenta esa amistad, dice Proverbios, aleja a las mejores amistades, rompe, porque entonces deja de haber esa confidencialidad.
En otras palabras, pudiéramos decir, rompe el pacto de amistad, ¿verdad? El hecho de que una persona le tenga la confianza y le hable de alguna circunstancia, de alguna situación, es porque esa persona espera no solamente que guarde, ya lo dijimos, el secreto y se haga cómplice de esto, sino que se lo comenta porque de alguna manera ve en usted una respuesta, una oportunidad de recibir una respuesta a ese problema. Pero cuando la persona no entiende esto, cuando la persona considera que esto más bien es algo de lo que se tiene que compartir, y ya lo dijimos, porque se va a justificar, incluso en la iglesia, ¿cuánto hemos escuchado que alguien le comentó a un hermano y el hermano el miércoles de oración dice: yo quiero que oremos por mi hermano porque está pasando por esta situación? Y no es una justificación de oración, es revelar algo que el hermano no quiso exponer, porque si fuera el caso, él mismo hubiera dicho: hermanos, apóyenme en oración por esto. Yo recuerdo en una ocasión en una iglesia en la que asistíamos, una hermana llegaba al punto de decir en sus oraciones, imagínense: Señor, revélame las cosas de estas personas para orar por ellas. Muy espiritual, no creo. Revélame su pasado, revélame las cosas ocultas que esta persona tiene para interceder por ellos. Creo que más bien era satisfacer, ¿verdad? Otra necesidad más que la oración. Y entonces, si esto sucede aún entre la iglesia, es porque esto brinca a ese nivel. No es algo que digamos: oh, bueno, aquí en la iglesia eso no pasa. Bueno, aquí con los hermanos nos amamos y nos respetamos y eso no se da. No, buscamos la estrategia de justificarlo bíblicamente, ¿verdad? Y hasta le voy a poner 2 o 3 textos para que sepa que lo estoy haciendo bíblicamente. Dice Proverbios 26:20: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. En otras palabras, dice que el problema en muchos casos es cuando está en medio un chismoso, o cuando un chismoso está abriendo la boca. Y dice Proverbios: lo mejor es que se acabe eso. Si alguien quiere evitar problemas, cierre su boca. Cierre su boca. Aunque haya una justificación, Dice: el chisme es muy sutil. Las palabras del chismoso parecen blandas y descienden hasta lo íntimo del vientre. Esta es otra versión de la que veíamos al principio. El chisme es suculento, pero desciende hasta lo más profundo. Proverbios 20 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entrometas pues con el suelto de lengua. No te entrometas pues con el suelto de lengua. No te juntes, no andes haciendo camaradería con él, porque sabes, tarde o temprano te vas a ver involucrado también. ¿Cuántas veces nos hemos visto en problemas porque dicen: tú estabas, y andan diciendo de mí, y dicen: no, pero yo no dije nada? Sí, pero tú estabas ahí. ¿Qué me asegura que tú no fuiste parte de? Proverbios dice: el que anda con chismoso se va a ver en problemas, ¿verdad? Parafraseando esto. Otro pasaje, Proverbios dice: el sabio ve el problema y huye,
se va. Si usted de repente está en una reunión y misteriosamente empiezan a hablar, lo mejor es, con permiso, buenas noches, me retiro. ¿Por qué? Porque no sabe en qué va a parar eso. Y tarde o temprano usted se va a ver involucrado. Otra versión dice: el chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos. Si tú sigues ahí, tarde o temprano, tú también vas a ser parte de eso. Al chisme no se le pone atención, ¿verdad? Eso es lo que también la palabra nos dice: tengan cuidado. Hoy ya sé que esta situación, como ya lo dijimos, se ha llevado a un nivel que muchos, tal vez, por más que querramos estar ausentes o no involucrados, pues de una u otra manera empezamos a hablar. Y cada quien empieza a poner: no, pues es que yo vi en las noticias, es que me llegó, y no sé si les ha pasado, pero luego ahora ya llegan los videos. No me permitieron compartir este video porque es información confidencial. Y eso hace que, wow, a ver, no, pues esto debe ser una bomba, ¿no? Yo me acuerdo que en un tiempo, hablando con mi mamá, le decía: es que ya no te involucres en eso. Me dijo: no, yo no veo noticias de nada. Le digo: pero tienes 40 grupos de WhatsApp, no necesitas prender la televisión. Es más, se mueve más rápido la información hoy a través de las redes sociales que en las noticias. Una noticia que den en la noche, como sucedía a los que antes teníamos esa información, los que recuerdan, pues la información en un principio solamente pasaba en la noche televisivamente. En la mañana era el periódico y en la noche la actualización era televisiva. Y entonces lo que el periódico describía del día anterior, la noticia de la noche se actualizaba y decía: no, pues ya no me voy a esperar al periódico porque ya la información está disponible hoy en la noche. Hoy en día, tal vez el reportero está dando una noticia en televisión y ya en redes sociales está dando la siguiente, o ya va un paso adelante. Hoy la información se mueve de una manera tan rápido que nos cuesta trabajo poder discernir qué hacer con tanta información. A lo mejor hace 40 años la información se movía tan lento que había la capacidad de decir: ay, esto que están hablando como que no me parece, ¿verdad? En base a lo que hemos aprendido. Pero hoy hay tanta cantidad de información que nos cuesta trabajo discernir realmente qué sí puede ser una fuente verídica y qué no puede serlo, ¿verdad? Porque ya lo dijimos, provienen de fuentes confiables para nosotros. Ya no viene de un intruso, ya no viene de un canal de televisión con un periodista que ni siquiera sabemos quién es. Hoy ya la información viene de mi amigo, de mi hermana, de mi papá, ¿verdad? De mi tío, de mi primo, del amigo de un amigo. Entonces ya son fuentes más confiables. Nos cuesta trabajo discernir, pero la palabra dice: tranquilos, porque aunque provenga aparentemente de un amigo, si no tenemos claro, si no tenemos ese discernimiento, nos vamos a involucrar en cosas que no, o que tarde o temprano van a dañar a alguien más. Ya lo veíamos al principio. Hoy con esto ha dado la pauta a que la gente empiece, en la misma iglesia lo decíamos: ¿por qué ese pastor se murió del corona? Tal vez ese pastor no estaba en santidad y por eso Dios no lo cubrió, o no hubo fe
en ellos y por eso no hubo sanidad. Dice, al chisme no se le pone atención. Eclesiastés 7:21 dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Esto es una de las condiciones que, aunque la palabra de Dios nos expresa y nos encamina o nos instruye o nos exhorta a hacer, es una de las cosas que más trabajo nos cuesta, involucrarnos emocionalmente en las situaciones. Porque sí, parece un chisme, pero ese chisme viene maquillado de una situación complicada o de una situación, ¿verdad? ¿Cuántos hemos escuchado? No, pues mira, es que esta persona, esta familia necesita, hay que apoyarla. Y parece que la situación es una necesidad, pero termina diciendo, es que el papá los dejó porque el papá era así y era asá, y el esposo, no, olvídate, ¿no? Cuando la comadre, otro ejemplo, la comadre va y le cuenta, comadre, fíjate que mi esposo es un sinvergüenza, se va y todas las noches regresa bien tarde, sin dinero, sabrá Dios dónde se está involucrando, en qué caminos anda. Y obviamente la comadre pues no se sienta así como que, bueno, pues no te preocupes. Obviamente la comadre se va, pero la otra se queda, híjole, no, es que este compadre es un sinvergüenza. Y donde lo vea le voy a decir sus verdades, ¿verdad? Y llega el compadre en la noche y, comadre, buenas noches. No, hombre, hasta le cierra la puerta y le dice, no me hable descarado, ¿verdad? Y resulta que llega el compadre y le expone la situación y le dice, pues es que llego tarde porque me pusieron horas extras, porque me cambiaron el turno, porque ahí en el trabajo nos rolan los turnos y ahora me tocó el turno de la noche. Y la comadre dice, pues me hubieras avisado y se acababa el problema. Y ellos quedan en paz. Pero la comadre, encerrada en su casa, ¿verdad?, muerta de rabia y diciendo, ¿por qué mi comadre no tiene el valor de decirle sus verdades a este hombre? Dice Eclesiastés, no te metas, no pongas tus sentimientos, tu corazón en las cosas, porque imagínate cuando escuches en este caso pone a tu siervo hablando mal de mí. Imagínate hasta dónde va a llegar esa persona que todo lo toma personal o se involucra sentimentalmente en cuestiones que ni siquiera le competen. Dice, no prestes atención, otra versión, a todo lo que se dice, y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti. En otras palabras dice, cierra tus oídos a todas estas cosas. Y no se trata, ya dijimos, de ser amigo de todos. No se trata de decir, quiero ser el confidente de todos. No se trata de eso, porque tarde o temprano nos veremos involucrados en cosas y estaremos escuchando cosas que no queremos oír. Otra versión dice, el 22 dice, aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros. Entonces dice, mejor guarda silencio. Es mejor no involucrarse en esas pláticas, porque tarde o temprano nos veremos afectados. Todos hemos escuchado o a lo mejor alguien por ahí lo ha escuchado, este filtro de Sócrates. Y también quiero hacer un paréntesis aquí. Va a decir, bueno, ¿por qué sacas esos temas si Sócrates es un griego, un filósofo griego, y aquí estamos hablando de la palabra de Dios? Ese hombre que tiene que ver con esto. Bueno, pues aquí yo quiero aludir a las palabras que dijo el apóstol Pablo
en Tesalonicenses, cuando está hablando no de la palabra de Dios, sino cuando está hablando de lo que la gente habla, y él lo pone como profecía. Y dice: examínenlo todo, retengan lo que les sirva y desechen lo que no. Esto mucha gente ha enseñado que hay que pasarlo a la palabra de Dios. Eso no lo puso el apóstol Pablo a la palabra de Dios. Ese filtro no tiene que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios no implica decir: ay, esto sí me parece bien, y esto que pone aquí la palabra no aplica para mí, y entonces lo voy a sacar. Hay gente que quiere decir: bueno, es que ahí dice el apóstol Pablo, desecha lo que no te sirva. No, no dice quítale las hojas de la Biblia donde tú creas que no, que está hablando algo que no te agrada, ¿verdad? El apóstol Pablo puso esta parte en base a lo que la gente nos va a exponer. Recuerden que en la iglesia primitiva había zonas, lugares, ciudades, mucha convivencia con gente que venía de un pensamiento griego, y había ese rechazo de los que venían de la cultura judía de decir: no, es que ustedes no son judíos, sus pensamientos, sus ideales, sus conceptos están equivocados. San Pablo les dice: no, presten atención, porque hay algo de información que les puede ser útil. Lo que vaya en contra, deséchenlo, no lo tomen, pero hay pensamientos que les pueden ser útiles para soportar lo que estamos hablando, ¿verdad? Para que, de otra manera, podemos ponerlo así, para que les sea claro a ellos, no a ustedes. Cuando estamos hablando de los evangelios, y a veces hemos llegado a la conclusión de que hay un evangelio que fue escrito para los judíos o gente de pensamiento judío, y hay evangelios que fueron escritos para gente que no tenía el pensamiento o la educación judía, y por eso el evangelio tiene que ser específico. Y lo poníamos la otra vez como un ejemplo, cuando el evangelio de Marcos, por ejemplo, habla de la Pascua, no tiene que hacer referencia y explicar lo que es la Pascua, solo dice: y los judíos se reunieron a la Pascua. Pero el evangelio dice, el evangelio de Mateo, cuando habla al respecto de la Pascua, dice: es la fiesta que tenían los judíos. ¿Por qué? Porque tiene que dar una explicación. ¿Qué quiero llegar con esto? Que a veces tenemos que utilizar pensamientos en base a nuestra educación que nos fomenten o nos hagan más fácil lo que la palabra de Dios quiere decir. No quiero decir con esto que la palabra nos cueste trabajo, sino que hay ideas que nos son más fáciles de entender a través de un pensamiento que sea más coloquial para nosotros, ¿sí? Después de toda esta introducción para pasar este punto, a lo mejor algunos lo han escuchado en base a lo que hablábamos del chisme. Dice Sócrates que cuando una persona se le acercó y le dijo: maestro, fíjese que quiero compartirle algo, ¿ok? Fíjese que fulanito, o tal vez el compañero de aquí de clase, pues lo he visto involucrado en una situación. Y entonces el maestro le dijo: a ver, permíteme, esto que me vas a decir de esta persona, del alumno, compañero, de quien sea, esto que me vas a decir es verdad. Obviamente dijimos que cada que pasábamos esa información del ausente, la inmensa mayoría de la información era falsa. Entonces el primer filtro le dice: ¿eso que me vas a decir es absolutamente cierto? En otras palabras, ¿tú eres testigo de eso?
No, pues fíjese que no, la verdad no. La verdad, eso que le voy a decir, pues no es verdad. No estoy, más bien, no estoy yo 100% seguro. Ok, no estás 100% seguro. Es algo que alguien más te dijo. Sí, ok. Vamos al siguiente filtro. Eso que me vas a decir, que no estás 100% seguro, que no estás al 100% tú afirmándolo como una verdad. ¿Eso que me vas a decir es bueno? Ya lo vimos en la descripción que la mayoría de las palabras o de los comentarios, primero, no eran ciertos, y segundo, normalmente no eran con la intención de hablar bien de la persona. Al contrario, eran hablar mal de ella. Y entonces él dice, bueno, si lo que me vas a decir ni tú estás 100% seguro y lo que me vas a decir no es algo bueno o de provecho, entonces hay que verlo con el siguiente filtro, que es la utilidad. Eso que me vas a decir que no estás seguro y que tampoco sabes si es algo bueno, sino al contrario, es algo malo, ¿me es útil para mí? Pues no, la verdad no le va a servir de nada. Y entonces el maestro le decía, pues no, entonces no me lo digas. Ni es verdad, ni estás seguro que sea verdad, ni es algo bueno, al contrario, es algo malo, y no me va a servir para nada, entonces no me lo digas, ¿verdad? Y aunque ya lo dije, aunque esto no es un filtro que esté o un proceso que diga, ¿eso dónde dice en la Biblia? No es. Pero esto nos puede ayudar a empezar a darle esos conceptos que veíamos de Proverbios una funcionalidad, ¿verdad? Así donde decía Proverbios, no te juntes con esa gente que te va a traer información que te va a meter en problemas, o que esas palabras van a herir a los demás porque no son buenas. Bueno, pues a lo mejor la podemos resumir en esto, ¿verdad? Entonces debemos considerar al chisme como basura, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que el chisme, la habladuría, ni es verdad 100%, ni es algo bueno, y que tampoco nos va a traer un beneficio, sino por el contrario, nos va a traer un perjuicio, porque ya decía Proverbios, tarde o temprano, si andas metido con esa gente, tú mismo te vas a ver en problemas. Entonces dice que debemos considerarlo como basura. ¿Cómo se le trata a la basura? A la basura se le recoge, a la basura se le esparce, a la basura se le elimina, ¿verdad? No tenemos que estar tomando ni oyendo todas las cosas que escuchamos. No tenemos que andarla llevando a decir, bueno, pues yo no me quiero quedar con esto. Ya lo decíamos, mi pecho no es bodega, esto yo no lo quiero, entonces ahí se los llevo. Ahí se los dejo a ustedes, ¿verdad? Para que oren por el hermano. No, dice, a la basura se le elimina. Proverbios decía, donde se acaba la leña, donde ya no hay leña, el fuego se acaba, no hay ya más manera, ya no hay nada que tenga que provocar o que tenga que promover o que tenga que estar siendo parte de esa palabra, ¿verdad? Entonces la dieta del chisme, Proverbios 18 dice, los chismes son como golosinas, pero calan hasta lo más profundo. Y la intención entonces en base o nuestra postura va a ser, esta es otra versión que también sacamos de Proverbios. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hablar? Y ya lo dije, no nada más
en base a lo que estamos viviendo. Tal vez ahorita esto ha sido el fuego, o más bien la leña, para que el fuego se haya esparcido hoy por todos lados y haya involucrado a tantas y tantas personas. ¿Cuál es entonces nuestra postura? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hablar? Marcos 1:1, y mucha gente piensa que esto es el título del Evangelio de San Marcos. Capítulo 1, versículo 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y todo el mundo piensa, este es el título de lo que va a hablar el evangelista. Y la verdad es que nosotros tenemos que responder a esto. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hablar? Ya hemos hablado que la palabra evangelio significa, o poniéndolo en castellano, en español, evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. Buenas nuevas, si fuera la traducción en inglés, ¿verdad? News, nuevas. Buenas noticias. ¿Qué es lo que nosotros somos llamados a traer? Buenas noticias. Nosotros vamos a dar algo que no es verdad, que no es bueno y que no es útil. Claro que no. Nosotros somos llamados a traer y compartir buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Las noticias de Jesucristo. ¿Qué significa Jesucristo? A lo mejor ya lo hemos dicho, para nosotros estas traducciones no nos ayudan mucho, pero el original significa el Cristo. ¿Qué es el Cristo? Significa el ungido, el seleccionado, el apartado. ¿Y qué significa Jesús? Por eso mismo hoy muchas iglesias ya no quieren decir Jesús. Y ahora dicen, no, es que mejor tenemos que decirlo como su nombre es en el original. Y vemos ahí a esas iglesias hablando Yeshua. Pero también Yeshua no nos dice nada. Sí, es la palabra original en el hebreo, pero nosotros no entendemos hebreo. Tenemos que entonces dar una explicación y decir, Jesús significa, ¿verdad?, el que salva, el Salvador. ¿Cuál Salvador va a ser? Pues el que Dios escogió. ¿Quién es el que nos trae las buenas noticias? Jesús, el Salvador, el ungido de Dios, el que Dios seleccionó. No cualquiera, no cualquier noticia, no cualquier reportero, no cualquier persona que nos quiera hacer un beneficio. El que Dios seleccionó. Y dice aquí el Hijo de Dios. ¿Por qué ponemos el Hijo de Dios como una continuación a lo que dice Jesucristo? No. En el antiguo imperio romano, las buenas nuevas o las buenas noticias, la palabra evangelio ya se utilizaba. La palabra evangelio ya era una palabra usada para los romanos, pero eran las buenas noticias, el evangelio del César, el evangelio del emperador, y en vez de Jesucristo decían el evangelio del César, Hijo de Dios. Marcos, con toda intención y con todo el conocimiento de lo que estaba haciendo, dice, ahora les presento el evangelio, ya no las buenas noticias, del César, sino ahora las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy nosotros somos llamados a traer buenas noticias por parte del Hijo de Dios. No somos llamados a estar trayendo palabras o dando continuidad. Ya lo dijo ahí al principio,
sean ciertas o no. No es algo que nos tenga que involucrar. No fuimos llamados a estar hablando o involucrándonos en situaciones que no nos competen. La instrucción, cuando alguien les diga, hermanos, es que hoy el coronavirus, la noticia, los que se están muriendo, mira los enfermos, o mira que el gobierno nos está engañando, mira que el presidente está moviendo las cifras, mira que el gobierno está pagando porque los índices estén aumentando. Tenemos que decir, hermano, vamos a orar mejor por eso. Hay enfermos, decía el apóstol Santiago, ¿hay enfermos en tu casa? Sí, es que el virus, no, vamos a orar. Vamos a orar por esa situación. Vamos a cambiar el entorno. Esto no se trata, ya lo vimos, no se trata de que si es verdad o no. No se trata de que si lo que estamos viviendo es una mentira. No se trata de descubrir si los poderes, ¿verdad?, de las altas economías han decidido que van a exterminar a gran parte de la población para mantener los índices alimenticios o tener el control de la economía, o tantas y tantas versiones que hemos escuchado. Se trata de traer buenas noticias. Nosotros tenemos que empezar a romper eso que se ha puesto ahí. Si lo pudiéramos ver con una visión, como lo dijéramos, como ver en el ambiente, esta noticia o esta situación parece ser como si en el ambiente hubiera una nube ahí que no nos permite ver las cosas realmente como son. Y esa nube nos tiene a todos de una manera u otra como limitados. Porque ya lo hemos dicho, mucha gente con el hecho de escuchar que dio positivo, con una persona que le digan dio positivo para el virus, mucha gente piensa que ya es una sentencia de muerte. Lo ve como una sentencia de muerte. Y sea creyente y no. Esto no hace excepción de personas, ¿eh? Una persona que le dicen diste positivo para el coronavirus, lo ve como una sentencia de muerte. Y lo que nosotros fuimos llamados es a traer buenas noticias, no a estar lidiando con que si es una mentira, que si es un engaño, que si el gobierno, que si los chinos, que si el murciélago. No se trata de pelear con eso. No fuimos llamados a entrar en una condición de discusión con esto. No fuimos llamados a sacar la verdad absoluta. Fuimos llamados a traer una buena noticia al que la necesite. No vamos a salir a los medios a contradecir y no, la palabra de Dios dice que tú, reportero, estás mintiendo. No. Vamos a ir a traer buenas noticias al que está al lado nuestro, a decirle, tal vez lo que estás escuchando sea verdad, no sé, yo no sé si es verdad o mentira. Lo que yo te vengo a decir es que Dios te tiene una respuesta a tu problema, es que Dios puede intervenir en tu situación, es que Dios tiene el deseo de hacerlo. No es nada más una cuestión mundial o una cuestión que estemos afectados, no, Dios es un Dios personal. Dios no está hablando de solucionar el problema mundial. Dios está hablando de solucionar tu problema. Dios quiere verte a los ojos y decir, hay una respuesta para tu problema. Es que el mundo está en problemas. No, deja el mundo en paz. Yo quiero hablar contigo. Yo quiero hablar de lo que hay en tu corazón. Yo quiero hablar de los problemas que estás pasando tú. Yo quiero hablar de cómo te sientes tú, no cómo se siente el mundo. Fuimos llamados a realmente traer las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. Un Jesucristo que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si tú quieres vida, pero no la vida que tú conoces, sino una vida
una vida diferente, una vida cambiada, una vida transformada, entonces Jesucristo es el camino hacia allá. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar. Yo sé que hoy, en estos momentos, cualquiera de nosotros hemos recibido cantidades, yo no sé cómo sucede esto, pero es lo que más se comparte. Hoy todo el mundo está compartiendo. Mira, ya vi una noticia, y les digo en todos los ámbitos, porque me llegó un video precisamente titulado, de un pastor, me mandó un video donde dice: no me permitieron subir esto en Facebook, pero te lo voy a mandar. ¿Por qué estamos involucrándonos en eso? No quiero decir que no lo veamos o que sea algo mentira o que sea, no, lo que estoy diciendo es que nos estamos distrayendo de lo que fuimos llamados. Hoy nosotros tenemos que salir de este lugar convencidos de que lo que está sucediendo afuera no nos podemos engañar y decir no existe, es una mentira de la sociedad, son los grupos que quieren controlar. No vamos a salir a dialogar o a discutir o a pelear con eso. Vamos a salir convencidos de este lugar de que Dios ha puesto entre ustedes y Jesucristo un canal para traer información veraz, no para el mundo, sino para ustedes. Una respuesta a cada problema, a cada situación, no del vecino, no del mundo, no de los de África, no de los de China, una respuesta a ti, personalizada, etiquetada para cada uno de ustedes. Vamos a salir convencidos de que Dios no es un Dios de multitudes, Dios es un Dios personal. Dios no es un Dios que ve a las multitudes, Dios es un Dios que tiene 7,000 millones de rostros para ver a cada persona cara a cara, cara a cara. Hoy yo los quiero invitar que ahí donde estemos vamos a cerrar nuestros ojos. Ya lo hemos dicho, que el hecho de cerrar nuestros ojos no es otra condición, sino de podernos concentrar, enfocarnos. Y ahí donde estamos, yo quiero orar por ustedes, para que en este momento sientan, no en su entendimiento, no en su cabeza, no en el razonamiento, sino ahí en su corazón, en lo profundo de ustedes, que Dios hoy tiene la intención, la voluntad, el deseo, el anhelo de que ustedes reciban una respuesta específica, clara, a las situaciones que están pasando. Padre, gracias te damos por este momento. Gracias por esta situación. Gracias porque a pesar de todas las dificultades a las que yo me he enfrentado, a todas esas situaciones que tal vez me han atormentado, me han distraído, me han confundido, a esas noches que tal vez me han quitado el sueño, incluso por estar pensando, por tener una respuesta a los problemas, a las dificultades que he estado experimentando. Padre, hoy quiero recibir en mi corazón, hoy quiero sentir esa respuesta. Hoy quiero saber que todo lo que he estado viviendo, todo lo que he estado pasando, tiene una salida. Que esto que he estado pasando no es una condición en la que tengo que estar viviendo. Que estas situaciones a las que he sido expuesto no es la condición en la que me tengo que ver. Que esto es momentáneo. Padre, hoy quiero saber que todos estos problemas tuvieron una raíz, fueron puestos en mi vida por algo que sucedió, tal vez consciente o inconscientemente en mi vida, por una decisión equivocada o por una condición o una decisión en la cual yo no tenía o no pude ver los límites o hasta dónde terminaría esta decisión. Pero Padre, hoy te quiero presentar en este momento todas las dificultades y todos los problemas
que hasta este momento me han atormentado, me han quitado el sueño, me han distraído, han hecho que en muchas situaciones yo incluso ya no me quiera involucrar, me han limitado, han cerrado incluso la convivencia con demás compañeros, amigos, familiares. Padre, hoy en este momento quiero recibir esa certeza. Quiero sentir nuevamente esa seguridad en mi corazón. Quiero saber que siempre has estado conmigo. Quiero saber que no he quedado a la deriva. Quiero tener la certeza de que a pesar de todos los errores que cometí, de todas las situaciones en las que me vi involucrado, de las que muchas ni siquiera estaba consciente de ello, pero terminaron afectando mi vida. Padre, hoy quiero saber, hoy no en el razonamiento, sino en mi corazón, quiero sentir que tú no me has rechazado, que nunca he sido ajeno a ti, que a pesar de haberte dejado de lado, que a pesar de no haberte tenido en primera instancia, que a pesar de que nunca fuiste tú mi primer vínculo de información, mi primera relación, mi primer lugar donde yo preguntara, aún con todo eso, tú nunca me desechaste. Padre, hoy, en este momento, quiero saber que tú sigues conmigo y que a pesar de que he pasado muchas situaciones difíciles, de que en el trabajo, en la familia, con los amigos, hemos pasado circunstancias difíciles, complicadas, quiero saber en mi corazón que se cumple lo que dice tu palabra, que aunque mi padre y mi madre me desecharan, tú siempre estarás conmigo, Señor. Hoy quiero salir de este lugar con la seguridad, con la certeza de que siempre estás conmigo, de que aun y cuando yo me olvide de ti, que aun y cuando yo no recurra a ti, que aun y cuando yo esté tomando decisiones personales movidas por mi condición humana, tú estás ahí para traerme una salida, para traerme una respuesta, para ayudarme a enderezar el camino. Padre, quiero saber que no soy ajeno a ti, que a pesar de que he tomado decisiones movido nada más por mi condición humana, tú siempre abres caminos para regresar al lugar donde yo debería de estar. Padre, hoy quiero saber, quiero confirmar en mi corazón que el hecho de que yo esté aquí, en este lugar, en este planeta, en esta ciudad, con esta familia, no es una casualidad, que hay un propósito planeado para cada uno de nosotros y que tú eres el principal interesado en que ese propósito se cumpla como persona, como familia, como sociedad. De que el propósito no sea desechado aun y cuando yo me haya equivocado, aun y cuando yo haya tomado un sendero diferente. Padre, hoy quiero tener la certeza de que tú eres el que abre los caminos, el que abre caminos y redirecciona mi vida para que nuevamente yo esté en la senda que tú trazaste para mi vida. Padre, gracias te doy porque nunca me desechaste, porque nunca me has olvidado y porque dice tu palabra que tú estarás conmigo hasta el fin de los tiempos. Gracias te doy, Padre. Gracias porque eres un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre que siempre ha buscado lo mejor para sus hijos, un Padre que ha dado todo, que no ha quiero decir que no ha escatimado
no ha escatimado nada por recuperarme. Padre, gracias te doy. Gracias te doy en este momento por ese cuidado que has tenido de mí. Porque aunque me he sentido solo, aunque me he sentido olvidado, aunque me he sentido distanciado, es porque nunca pude mirar hacia el otro lado para ver que tú estabas ahí a mi lado, que tú nunca me habías dejado de lado, que nunca me habías puesto en distancia contigo. Tal vez yo estaba muy ocupado viendo hacia el lado equivocado. Hoy quiero escuchar tus palabras, Señor. Quiero que tu voz, como un murmullo, se acerque a mi oído y me diga cuánto me amas y cuánto estás dispuesto a seguir haciendo por mí. Cuán valioso soy para ti. Quiero que me recuerdes eso que dice en tu palabra, que yo soy la niña de tus ojos. Quiero que me recuerdes otra vez, ahí como un susurro, que tú tienes mi nombre tatuado en la palma de tu mano. Quiero que me recuerdes otra vez lo que dice tu palabra, que tú me atraes hacia ti, a tu regazo, así como la gallina junta y reúne a los polluelos bajo sus alas. Quiero escuchar tu palabra nuevamente, repitiendo eso. Quiero escucharlo, Padre. Hazme sentir cuán amado, cuán anhelado, cuán querido soy por ti. No quiero salir de este lugar igual que como entré, Señor. Quiero salir con la convicción de que yo puedo ser primero un recipiente y después un canal para llevar a otros ese mismo amor que tú tienes para mí. Padre, gracias por tanto amor derramado sobre mí. Gracias, gracias, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos que ahí también, en ese agradecimiento que tenemos, en esa idea que hemos estado manejando, de que Dios, el Padre, tiene cuidado de nosotros, de todas las cosas, aun por más pequeñas e insignificantes que sean. Él tiene cuidado de nosotros. Quiero que también, así como lo hemos estado hablando, le digamos: Padre, yo reconozco también que tú tienes cuidado incluso de mi provisión, que si hay algo que yo necesite, tú tienes cuidado de proveer. Hemos hablado de que en otro tiempo la humanidad necesitó de que Dios le hablara de una manera más directa. Pero hoy hemos aprendido que ya no hacemos las cosas por obligación. Hemos aprendido que hoy hacemos las cosas por convicción. Ya no queremos hacer las cosas porque se nos impusieron, sino que ahora hacemos las cosas porque estamos convencidos que queremos hacerlas. Digo esto porque hemos dejado de hablar del diezmo como una imposición, como una cuestión de que yo sé y no estoy queriendo cambiar algo. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos un concepto. Hay gente que dice: a mí me funciona así, y cuando yo lo siento como algo que yo tengo la obligación,
lo veo y me ayuda a hacerlo, pero estamos convencidos de que cuando nosotros hacemos las cosas por convicción, porque quiero hacerlo, no porque me obligan a hacerlo, se cumple lo que dice la palabra. El apóstol Pablo dijo que ya no tendremos que ser obligados a hacer las cosas, sino que damos las cosas con gusto, con alegría, no por obligación, no entristecidos, sino con un corazón alegre. Hoy quiero también orar para que este sentimiento de convicción ya no sea visto como una obligación, ya no sea una cuestión impuesta. Todos y cada uno de nosotros sabemos que hoy podemos ser partícipes, no nada más como una cuestión obligatoria, sino como la convicción de hacer las cosas. Pero por otro lado también lo hemos dicho, de que podemos tomar esa palabra que dice en en Gálatas: no se confundan, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dice: no se confundan, Dios no puede ser burlado. Pero también le podemos cambiar el contexto en ese sentido, de decir: no se distraigan, Dios no se va a olvidar. Dios no se va a olvidar de lo que ustedes hicieron. Y así como podemos llevarlo y presentarlo, decirle: no te equivoques, no te puedes burlar de Dios, todo lo que hiciste va a traer una consecuencia. Lo podemos presentar en otra parte y decir: no te desanimes, a Dios no se le va a olvidar nada, y todo lo que tú hagas, Dios te va a traer una recompensa. Así como puede ser para perjuicio, puede también ser para beneficio, porque dice: todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si usted siembra maldad, dice, recogerá maldad. Pero si usted siembra bondad, recogerá bondad. Hoy nosotros queremos también entrar en esa ley, y por eso lo hemos dicho: traemos no obligados, traemos voluntariamente lo que queremos, lo que hemos sentido en nuestro corazón, pero también queremos ser partícipe de esa semilla que estamos anhelando y deseando, como una semilla de expansión del reino. También podemos decir: Señor, quiero que esto que traigo a ti voluntariamente también sea como una semilla para llevar palabra a alguien más. Quiero ser partícipe de la expansión de tu reino. Quiero ser de los que se suman a que tu palabra impacte a alguien más, a que tu palabra vaya a la persona que necesita escuchar de esta palabra. Y esa es la intención, el propósito que nosotros queremos referir en base a los dineros. Que no sea una cuestión impuesta, que no sea una cuestión obligatoria, sino que sea una cuestión de convicción, de decir: yo estoy convencido de que esto que he recibido ha sido por la gracia de Dios. No lo he recibido porque yo soy muy listo, porque yo soy muy capaz, porque he sabido moverme, porque he tenido contactos, porque invertí, sino porque la misericordia de Dios estuvo sobre mí, a través de mis manos, y yo pude tener ahora un ingreso. Quiero orar ahí. Si ya tienen sus sobres, si alguien necesita, puede levantar su mano y ahí alguien le acercará uno. Y cuando estemos aquí, ponga su sobre, extienda su sobre y dígale: Señor, gracias porque este sobre, o lo que hay en este sobre, te lo ofrezco y te lo traigo a ti voluntariamente. Este sobre representa
no un billete, no unas monedas, sino representa horas de mi vida, horas invertidas en mi trabajo, horas de mi vida que no voy a recibir, que no voy a traer nuevamente, horas que he invertido, pero que voluntariamente, agradecidamente las quiero poner delante de ti como una muestra de que mi vida te pertenece, como una muestra. Estas horas de mi vida representadas aquí en este sobre es una muestra que también dice que mi vida te pertenece, Señor. Quiero darte gracias porque has tenido cuidado absoluto de todas las necesidades de alimentación, de vestido. Gracias porque hoy puedo decir que en mi casa no ha faltado alimento en mi mesa. Gracias porque puedo decir hasta este día que se ha cumplido tu palabra y he tenido alimento y vestido, y no es otra cosa más que la muestra de tu misericordia en mi vida. Gracias te doy por esto. Recibe lo que traigo delante de ti, Señor, como una muestra de agradecimiento. Quiero que sea como ese perfume agradable a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no sé si tengamos algunas noticias, tenemos algunas información. ¿Algunas información? Ay, Señor. ¿Alguna información o algunas noticias? Bueno, nada más los avisos para esta próxima semana. Anunciarles que comenzamos el lunes con un discipulado a partir de las 7:30. Hermanos, vamos a ir desde los inicios y vamos a comenzar desde un principio. Vamos a estar enseñando qué es la Biblia, cómo usarla, qué viene ahí, quién la escribió, cuántos libros son, por qué el libro de cada uno. Vamos a comenzar este discipulado, son todos bienvenidos, es el lunes a las 7:30. Los miércoles tenemos también oración de intercesión, los invitamos. Si usted no puede venir el miércoles, por ahí déjenos su petición de oración y seguro que vamos a estar orando por sus necesidades. Y los viernes a las 6:30 tenemos el grupo de jóvenes, es un estudio que se les da a ellos, y el domingo a las 11 de la mañana aquí estamos como el día de hoy. Creo que es todo de anuncios. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. El sábado, la clase de música. El sábado tenemos ya un maestro que nos está apoyando. Queremos que el ministerio de alabanza se enriquezca, ¿verdad? Yo sé que mucha gente puede decir, bueno, lo hacemos para Dios. Bueno, pero hay que hacerlo lo mejor posible. Hay que hacerlo con excelencia, ¿verdad? No perfecto, porque como seres humanos no somos perfectos, solo Dios. Pero sí podemos hacer las cosas con excelencia, tratar de que cada día sea mejor. Amén. Muy bien, entonces el sábado a las 5, de 4 en adelante hay clases de guitarra, de teclado, batería y canto. Ok, muy bien. Bueno, pues creo que, no sé si ya no tenemos más anuncios. Sí. A las 6:30, viernes 6:30, jóvenes, a partir ¿de qué edad los jóvenes? 14, 13, 14 en adelante son bienvenidos. Ok, no sé si tengamos alguna otra noticia. No. Ok, bueno, pues vamos a despedirnos. Vámonos entonces con la certeza, ya les digo siempre, no en la cabeza, en el corazón, de que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Tenemos hoy, este día, una indicación de parte de Dios. Somos llamados a llevar buenas noticias.
No somos enviados a compartir malas noticias. Somos enviados a llevar una buena noticia, una noticia de esperanza, una noticia que alegre a la gente, que le sirva a la gente y sobre todo que es verdad. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y como siempre decimos, coman rico.